Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre desarrollo de públicos y Design Thinking. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por el interés que ha suscitado este webinar. Hay muchas personas inscritas y es previsible que en los próximos minutos pues todavía haya gente que se una a la reunión. Estamos en parte sorprendidos y en parte encantados de que este tema suscite tanto interés, y pensamos que no es casual, que probablemente es algo que corresponde también a esta época y a estos tiempos, bueno, pues tan raros y un poco complicados que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Bueno, vamos a tratar de mantenernos en los tiempos que os hemos prometido. Va a ser una sesión ágil y breve, por lo tanto, de 1 hora de duración aproximadamente, en la que va a tener un protagonismo muy importante la presentación de prácticas, de experiencias reales. Por eso, ahora enseguida he empezado a compartir ya con todos vosotros y vosotras esta presentación e iré presentando a quienes me acompañan en este webinar. En primer lugar, un par de cuestiones puramente prácticas, aunque estamos ya todos cada vez más acostumbrados a estos protocolos online de sesiones virtuales. Como sabéis, en principio, por defecto, entráis con el micro apagado. Vamos a mantenerlo así para evitar ruidos, pero, por supuesto, al final habrá un tiempo de coloquio y de preguntas que podéis ir aprovechando el chat para hacerlas antes, para adelantarlas, pero que si no, habrá esos últimos 10 minutos en los que os invitaremos a participar en el coloquio. Bueno, además de eso, ya lo he avisado antes para quienes estabais en ese momento, estamos grabando la sesión para poder compartirla luego con ese alto número de inscritos que quizá todos no puedan asistir finalmente, y por lo tanto, si alguien tiene algún problema en que en algún momento pueda salir la imagen de su cámara en la grabación, pues sencillamente puede apagar la cámara y es la forma más segura de hacerlo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión, a este webinar online que ofrecemos desde la Universidad de Deusto. Mi nombre es Jaime Cuenca, soy el director del experto en estrategia de públicos de la Universidad de Deusto. Es un placer ejercer de anfitrión de esta sesión online y estar pues muy bien acompañado hoy, en esta tarde. Los ponentes, las ponentes que me acompañan hoy son Sonia Sin, que está por ahí, tiene la cámara activada. Hola, Sonia. Sonia nos acompaña desde Zaragoza Cultural, desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Es la jefa de área de comunicación y patrocinio. Y como ella misma se encargará de explicarnos luego, cuando entre en harina, nunca mejor dicho, de los casos prácticos de los que nos va a hablar, lleva tiempo colaborando con nuestra línea de investigación y de trabajo en torno a los públicos en diversos proyectos e iniciativas, desde 2013, si no recuerdo mal, ¿verdad, Sonia? Bueno, después de Sonia, que nos hablará, como veremos, de un par de casos concretos de transformación, de giro hacia los públicos, hacia las audiencias que han tenido lugar dentro de esa organización paraguas que es Zaragoza Cultural. Tendremos el placer de contar con Amaia Ispizua. Es promotora musical de Get In Donostia, aunque lleva muchos años en el sector, 20 años en distintas organizaciones, también pasó antes por el Festival de Cine de Donostia, y que nos hablará de un caso concreto que está ligado, como veremos también en el otro caso, en el de Macu Ledesma, a nuestro experto en estrategia de públicos, por el que ambas han pasado en esta última y algo accidentada edición de 2020, ellas nos lo contarán mejor. Nos hablará del diseño y la implementación de un proyecto en su organización, en Get In Music, para el giro hacia los públicos, para conocer mejor unas audiencias con las que trataban desde hace muchos años, pero que en ocasiones se daban cuenta que tenían un trato quizá no tan directo o tan inmediato como fuese deseable. Bueno, Amaia nos lo contará mucho mejor después. Y por último contaremos con Macu Ledesma, que por cierto fue tu santo ayer, felicidades. Y
Macu nos habla desde la Comunidad de Madrid, es la coordinadora de programas públicos y desarrollo de audiencias de la Subdirección General de Bellas Artes. Y su trabajo, su labor cotidiana está muy vinculada especialmente a las salas de exposición, a las salas exhibitivas de la Comunidad de Madrid, como son la Alcalá 31, la Sala de Arte Joven o la Sala del Canal de Isabel II, donde ella pues, coordina los programas públicos y buena parte de la programación. Bueno, también en el caso de Macu nos va a contar su experiencia en un año pues, tan complejo como este de 2020, en el que algunos de los objetivos y de las ideas iniciales del proyecto en torno a los públicos que ella diseñó en el marco de este programa del que hablaremos, del experto en estrategia de públicos, pues tuvieron que cambiar sobre la marcha y tuvieron que adaptarse en direcciones inesperadas. Bueno, estas son las experiencias, las prácticas, los experimentos, digamos, de giro hacia los públicos de los que vamos a hablar hoy. Y todos ellos tienen un hilo conductor, que es el que yo voy a tratar de exponer brevemente al principio. Como veis, desde distintos subsectores de la cultura, desde la música, las artes plásticas, desde la administración pública y desde la iniciativa privada, desde diversas responsabilidades más cercanas a las políticas culturales o a la formación o a la programación, etcétera, ¿no? Todos los que vamos a hablar hoy, las 4 personas que vamos a hablar hoy, vamos a hablar, sin embargo, de una misma cosa, que es cómo aprovechar una metodología en concreto, el design thinking, del que hablaremos enseguida, el pensamiento de diseño, para acercar las organizaciones culturales, para acercar el sector cultural a sus públicos. Cómo utilizar el design thinking como un recurso estratégico para las organizaciones culturales. Bueno, lo cierto es que esta cuestión, esta pregunta de cómo podría hacerse el utilizar como recurso estratégico el design thinking de cara a los públicos, es algo en lo que desde la Universidad de Deusto llevamos años empeñados y llevamos años dándole vueltas en toda una serie de concatenación, digamos, de proyectos de investigación y de intervención a nivel europeo, principalmente, que han venido sucediéndose. Si me permitís, lo que yo voy a tratar de hacer en esta primera intervención, de unos 10-15 minutos, es presentar un poco cuál es el modelo que proponemos, de usar el design thinking como una forma de recurso estratégico para poner al público, a los públicos en el corazón mismo de las organizaciones culturales, deciros también desde dónde hablamos, desde qué trayectoria de investigación y de intervención, ¿no? Y hablaros finalmente de 2 líneas activas de trabajo que desde la Universidad de Deusto y, como veis, muy bien acompañados con numerosos cómplices y socias y alianzas, ¿no?, estamos promoviendo. Una a nivel de investigación, que es el proyecto europeo ADESTE+, y otra a nivel de formación, que es el experto en estrategia de públicos. Bueno, vamos entonces, me voy a apoyar yo brevemente en un PowerPoint, pero precisamente para no alargarme más de la cuenta y para ir al grano y deciros lo que quiero deciros de la forma más ágil posible. Bueno, la primera quizás sea el pararnos en una imagen como esta, ¿no? Una imagen de estas tan peculiares que nos está dejando la pandemia y los meses tan extraños que nos están tocando vivir, ¿no? Y quizás sea responder a esta pregunta, que no es quizá tan obvia como pueda parecer, ¿no? ¿Por qué preocuparse por los públicos precisamente ahora? Precisamente ahora, cuando buena parte de quienes aquí estáis conectados o bien sois trabajadores en activo del sector cultural, o bien personas muy cercanas. Y sabéis bien que hay muchas instituciones y muchas organizaciones culturales que se encuentran en un momento crítico, en un momento de disyuntiva y en un momento prácticamente de supervivencia, en el que hay cosas muy importantes en juego en todo el sector. Parece algo así, a veces puede parecer, que pararse a preguntar por cuestiones como la experiencia del público, las expectativas del visitante, qué es lo que espera de nosotros nuestros usuarios, qué hace que nuestras audiencias o nuestros públicos crucen la puerta de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestro museo.
son algo así como malabarismos conceptuales, como bueno, cosas demasiado sofisticadas para un tiempo que requiere decisiones, ya digo, de práctica supervivencia, ¿no? Pero, sin embargo, es precisamente esa la cuestión, ¿no? La supervivencia. Al final, cualquier organización cultural que lo que hace es custodiar y compartir con la sociedad, con la comunidad, el valor de la cultura en sus diversas manifestaciones, es bien consciente de que su supervivencia depende precisamente de mantener la relevancia de aquello que considera valioso y luchar cada día porque sea igual de relevante o más relevante para más gente. De ahí que, en realidad, un tiempo como este, precisamente tan extraño y lleno de riesgos también para el sector cultural, sea precisamente el tiempo de los públicos. El tiempo en el que hay que detenerse y preguntarse si desde nuestra organización, si desde nuestra posición, también desde la academia, desde la consultoría, desde distintos agentes del sector cultural, estamos haciendo lo suficiente para escuchar mejor a nuestro público, a un público que necesita ser escuchado más que nunca, ¿no? Si estamos haciendo lo suficiente para empatizar con ese público, para entender sus miedos, para entender todo lo que entraña hoy en día cruzar el umbral de cualquier equipamiento cultural. De manera que nosotros pensamos que es ahora precisamente el momento en el que muchas de los procesos y muchas de las dinámicas y de las inercias de las organizaciones y de las instituciones, no solo de la cultura, sino de toda la sociedad, ese momento en el que se han detenido, en el que se han tenido que parar, digamos, a la fuerza en muchos casos, ¿no? Es un buen momento precisamente para replantearse ciertas cosas, para repensar algunas asunciones de partida y ver si lo que hacemos y el modo en que lo hacemos nos sigue resultando válido hoy y para nuestro público actual. Esta reflexión, de algún modo, nosotros la afrontamos, como os comentaba antes, desde una trayectoria de proyectos de investigación y de intervención, principalmente a nivel europeo, pero también a nivel local y estatal, en el que desde 2013 hasta el día de hoy nos hemos visto sumidos en una cadena de iniciativas y de proyectos que han tenido siempre una constante, que es la de poner al público en el centro de las organizaciones culturales. Para eso hemos tenido la suerte, la verdad, de encontrar como socios de la Universidad de Deusto en este empeño un partenariado, un consorcio europeo tremendo, del que hemos aprendido muchísimo, socios que son auténticos referentes a nivel europeo en el desarrollo de audiencias, como Fondazione Fitzcarraldo en Italia, por ejemplo, o The Audience Agency en Reino Unido, Goldsmiths College en Reino Unido, etcétera, etcétera. Gracias a ellos y gracias a la concatenación de esta serie de proyectos, hemos ido desarrollando, de algún modo, ya digo, no nosotros solos, porque eso nunca es una buena manera de desarrollar nada, ¿no? Ni de pensar nada nuevo, sino con todas las demás, hemos ido desarrollando un modelo, una aproximación propia, digamos, a qué significa hoy desarrollar públicos de la cultura. Bueno, hay una serie de puntos que hemos llegado a la conclusión que muchas veces hacen peligrar nuestra relación con los públicos, con las audiencias. No se trata, y espero que nadie lo esté entendiendo así, nuestra actitud nunca es la de descubrir el Mediterráneo, ¿no? La de descubrir la rueda. Sabemos bien que todo el entramado de organizaciones e instituciones del sector cultural, pequeñas o grandes, llevan muchos años y años trabajando en una relación fructífera y potente con sus públicos. Pero a veces esa relación está amenazada por una serie de factores en las que quizá no sería raro reconocer una foto de ciertos modos de hacer del sector, ¿no? A veces esa relación con los públicos está demasiado pensada en el corto plazo, está demasiado vinculada a proyectos concretos, a iniciativas de programación concretas. A veces es una relación con los públicos que obedece a compartimentos estancos dentro de la organización. Quizás se confía únicamente, no sé, al departamento de mediación en algunos museos,
o únicamente a esa persona a la que se le dan también las redes sociales, ¿no? En una organización pequeñita. A veces es una relación con los públicos basada, si lo decimos positivamente, en intuiciones y corazonadas, o si lo decimos de forma menos positiva, en prejuicios e ideas preconcebidas. Y a veces, muchas veces, sobre todo quizá en las organizaciones más grandes y que tienen más que perder, es una relación con los públicos que tiene fobia, que tiene aversión a tomar cualquier riesgo. Cómo perder las audiencias que ya no son fieles, cómo perder la confianza de nuestros patrocinadores, cómo arriesgar, en definitiva. Bueno, esto que es perfectamente comprensible y son modos de hacer muy humanos, que se entiende muy bien de dónde vienen, digamos. Sin embargo, todos ellos juntos pueden hacer que la relación de una organización con sus públicos esté condenada de antemano, si no al fracaso, al menos a tener resultados pobres y muy mejorables. De ahí que hayamos ido llegando a una serie de factores que posibilitan una relación más exitosa de una organización cultural con sus públicos. Frente al corto plazo necesitamos que la relación con los públicos se convierta en una apuesta estratégica de la organización, a largo plazo, pero estratégica principalmente, que ordene todos los recursos de la organización y que, por lo tanto, obedezca a una visión sistémica, transversal. No solo es un reto de la mediación y la educación, o solo de la comunicación y el marketing, o solo de la programación, desde luego, ¿no? O solo de taquilla, o solo de... No, es una cuestión transversal a la organización. Tampoco vamos muy lejos si únicamente, digamos, buscamos la prueba y el error, buscamos acciones basadas en nuestras intuiciones, en nuestras corazonadas, en lo que creemos saber del público. A veces conocemos peor a nuestro público de lo que queremos reconocer, ¿no? Y por eso hace falta que nuestra visión esté centrada en la experiencia del público y que sea muy empática con esa experiencia y con las necesidades y motivaciones que la caracterizan. Y también, finalmente, la aversión al riesgo es lógica y es normal porque a veces hay mucho que perder, pero hace falta ir cambiándola por una cultura de la experimentación. Digamos, bueno, sí, los experimentos con gaseosa, ¿no? Bueno, pues sí, hágalos con gaseosa, pero hágalos, ¿no? Haga algún experimento de vez en cuando. Atrévase a testar, a probar cosas y a evaluarlas. Como veremos, eso es una parte fundamental precisamente de la aproximación que aquí queremos presentar, que es el design thinking como un recurso estratégico para el desarrollo de públicos. Bueno, os iba a hablar, decía, de dos líneas que están principalmente activas. Por un lado, una línea que tiene que ver con la investigación y por otro lado, una que tiene que ver con la formación. En la investigación nos encontramos con el proyecto ADESTE Plus. Aquí tenéis la nómina de 15 socios de 7 países diferentes europeos, entre los cuales está la Universidad de Deusto y Zaragoza Cultural. Luego Sonia hablará desde esta organización. Que todos nosotros tenemos un empeño común, digamos. Somos en parte herederos de esos proyectos previos de los que os hablaba, ¿no? Y lo que estamos buscando es, digámoslo así, de forma muy tajante, ¿no? Proponer una metodología de cambio organizacional para organizaciones centradas en sus públicos. De algún modo, y quizá Sonia, tú puedas explicarlo también después de forma mejor, en primera persona, porque tú participaste también del proyecto ADESTE, que fue el antecesor, digamos, de este ADESTE Plus, ¿no? Pero de algún modo lo que hemos ido viendo en el consorcio a lo largo de estos años de evolución conjunta es que hacía falta un enfoque más organizacional, más centrado en la organización en su conjunto. A veces no es suficiente con formar a determinados individuos, sino que hace falta impactar sobre la organización en su conjunto, ¿no? Y para eso, de algún modo, la respuesta que imagina ADESTE Plus, que imagina este consorcio de socios europeos, son estas siglas, ¿no? ACED o ACED, ¿no? Audience Centered Experience Design for Organizational Change. Bueno, esto que puede sonar un poco a trabalenguas y que es un palabra un poco extraño, ¿no? En realidad se trata de proponer una metodología, digamos, una plantilla de proceso acompañado, facilitado para el cambio organizacional que busque diseñar,
organizaciones centradas en la experiencia del usuario, del público, de la audiencia. Y para eso, Adeste Plus, con todo el, digamos, el know-how de los 15 socios, algunos más socios académicos, otros más socios artísticos, otros que proceden de las políticas culturales, etcétera, ¿no? Lo que propone es una respuesta que tiene que ver precisamente con el design thinking. Este es el ciclo tradicional, digamos, el ciclo más aceptado de las distintas fases y etapas de eso que llamamos pensamiento de diseño y que busca precisamente diseñar, inicialmente pensado para productos de diseño, pero aquí aplicado a servicios precisamente y a servicios culturales más en concreto, que busca diseñar partiendo de la empatía con el usuario final. Empatizar con sus necesidades y demandas, definir aquello sobre lo que debe incidirse, idear y proponer una respuesta, o muchas respuestas posibles a esa necesidad, prototipar, ver qué es lo viable de aquello que estamos imaginando y finalmente testar y evaluar. De algún modo, todo el proceso del design thinking lo que pretende es quitar el miedo, de algún modo, al fracaso, eso que decíamos antes, evitar la aversión al riesgo. Todo el empeño del design thinking es lograr un prototipo mínimo viable, es decir, un experimento con gaseosa, si queremos verlo así, pero que se haga, que sea efectivo, que transforme la organización, al menos en parte, y que pueda testarse y evaluarse. Bueno, esta mentalidad, esta forma de trabajo es la que Adeste Plus lleva al trabajo de la cultura con sus públicos. No me voy a detener excesivamente en esta imagen, que podría ser demasiado compleja explicarla ahora aquí, pero sencillamente para que nos quedemos con la idea de que a las fases del Design Thinking se le añaden en Adeste Plus, en este modelo ACD, ¿no?, que comentábamos antes, pensado para el cambio de las organizaciones culturales hacia sus públicos, se le añaden otras etapas, se le añaden otra serie de intervenciones, como veis, entre las fases, ¿no? De modo que queda un modelo, un ciclo acompañado, digamos, en el que trabajamos a la vez sobre las audiencias, pero también sobre las organizaciones, ¿no? De algún modo, el desarrollo de públicos, suele decirse entre los socios en Adeste Plus, en realidad es un desarrollo de las organizaciones culturales, una nueva forma de trabajar, una mentalidad distinta en las organizaciones culturales. Bien. Bueno, este modelo que busca maximizar las sinergias de esta forma ágil de metodología del design thinking, ¿no?, perdiendo el miedo al fracaso, ¿no?, y buscando hacer y aprender haciendo. Este modelo es también el que nosotros tratamos de implementar y de llevar a cabo en otra línea, que es una línea formativa que ofrecemos desde la Universidad de Deusto como un título propio, que es este experto en estrategia de públicos, el cual lo que pretende frente a cualquier otro programa formativo, digamos, en gestión cultural, que los hay y muchos en España y muy buenos además, ¿no?, lo que pretende este programa, que es en realidad el único especializado únicamente en desarrollo de públicos y desarrollo de audiencias, es no únicamente formar a un individuo, no únicamente dar ciertos conocimientos o ciertas capacidades a quienes hacen el programa, sino impactar también en el tejido cultural, impactar en la organización del participante, donde se diseña e implementa un proyecto real que obedece a retos reales de sus públicos y, por lo tanto, no tanto únicamente formar, sino, digámoslo así, crear capacidad en las organizaciones. Bueno, este experto, que como digo obedece a la misma filosofía del design thinking para el desarrollo de públicos, ha tenido ya 2 ediciones completas, en 2019 y en 2020, en este año en el que precisamente han pasado por él también Macu y Amaya, que nos hablarán después, si quieren, de su experiencia. Y ahora se encamina hacia la tercera. ¿Qué es lo que le caracteriza a la tercera, que tendrá lugar entre enero y junio de 2021? ¿Qué es lo que le caracteriza? Bueno, pues este enfoque teórico-práctico que comentábamos a nivel de proyecto en Adeste Plus, pero implementado aquí a nivel de programa de formación. Se trata de aprender, sí,
nuevos conocimientos, nuevas destrezas, pero sobre todo de aprender haciendo y teniendo un impacto real en las organizaciones y en sus públicos. Cualquiera de los participantes que se involucra en el experto en estrategia de públicos tiene necesariamente, y en esto somos muy pesados, necesariamente tiene que no solo diseñar un proyecto en torno a los públicos de una organización cultural que quede muy bonito, muy maquetado, con unas imágenes muy monas, ¿no? Pero no basta con eso y meterlo en un cajón, sino que hace falta implementar, hace falta ejecutar, hace falta experimentar con gaseosa, pero experimentar. Bueno, se basa en un modelo híbrido, como no podía ser de otro modo, ¿verdad? De acciones presenciales, donde se busca precisamente la sinergia de los participantes que pertenecen normalmente, y así ha sido en las anteriores ediciones, a distintos subsectores de la cultura, tienen distintas trayectorias en cuanto a experiencia profesional, pertenecen a distintas áreas, comunicación, mediación, programación, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es muy rico el encuentro presencial entre los participantes, pero también en remoto, a través de una serie de píldoras formativas online, de plataformas en streaming, etcétera, ¿no? Hay un acompañamiento personalizado para el diseño y la implementación de estos proyectos, entre los cuales precisamente, esos acompañantes personalizados, un claustro de mentores profesionales que acompañan los proyectos según se implementan, figura también precisamente Sonia. Sonia puede contar también su experiencia como mentora acompañando estos proyectos. Bueno, no me alargo más porque quiero dar paso a lo que nos tienen que contar Sonia, Amaya y Maku. Sí, únicamente decir que la preinscripción está abierta ahora mismo hasta el 15 de diciembre, es decir, hasta dentro de muy poquito, y que tenéis toda la información en esa web, en públicos.deusto.es, ¿no? Pero sí quería únicamente acabar con esta imagen, porque me parece que es bastante ilustrativa sobre lo que pretende el proyecto. Estas son únicamente algunas de las más de 20, prácticamente 30 organizaciones culturales de todo el Estado que en sus 2 ediciones se han beneficiado del impacto de los proyectos diseñados e implementados en el marco del experto en estrategia de públicos. Esto, de algún modo, obedece a toda esa filosofía que os estábamos comentando del design thinking para el desarrollo de públicos. Tanto a nivel de investigación como de formación, lo que pretendemos no es nunca quedarnos en una especie de contribución teórica, sino con todas estas socias, con estas alianzas, con todos estos profesionales del sector cultural con quienes tejemos red, ¿no? Tratar de implementar un cambio efectivo y real en la actitud y en los modos de hacer del sector hacia sus públicos, ¿no? Y estas organizaciones pues son un ejemplo estupendo de lo que ya está cambiando. Bueno, algunas de ellas son precisamente las que nos van a hablar hoy, como Get In, que aparecía ahí el logo, y por lo tanto no quiero robar más tiempo de lo que en realidad es una presentación coral, y por lo tanto, si os parece, lo que vamos a hacer es ya dar paso a la siguiente ponencia. Si hay cualquier duda, si hay cualquier consulta, cualquier pregunta sobre lo que he dicho yo, sobre lo que van a ir diciendo también las demás ponentes, podéis ir usando el chat y trataremos de contestar sobre la marcha, pero no tengáis miedo porque habrá también un cierto tiempo al final, un periodo para que todos podamos presentar los comentarios y las preguntas que queráis, ¿vale? Bueno, Sonia, entonces, ¿te parece que vayamos contigo? Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias, Jaime. Si algo tengo claro después de estos años trabajando con públicos es que nuestro trabajo es hacer la cultura relevante para las personas. Creo que eso es fundamental. Hablabas tú de la relevancia. Yo creo que ese es el concepto y el punto de partida de todos los trabajos que hacemos. Parece sencillo y a veces en el desarrollo de audiencias las cosas son muy obvias, pero no lo son. Durante años las organizaciones culturales, tanto de pequeño como de gran formato, han estado centradas en la actividad artística y no han cuidado demasiado a sus públicos. Y esos públicos, además, han visto modificados sus hábitos en una sociedad cada vez más cambiante. Incluso ahora los últimos cambios se han acelerado con la pandemia mundial que hemos sufrido, ¿no? La crisis de la COVID-19 está teniendo un impacto enorme en todas nuestras dimensiones vitales, pero está afectando muy severamente a la vida cultural de nuestras comunidades. Las consecuencias en la cultura todavía son impredecibles, pero podemos intuir muchos de esos cambios. Además, pues está creando una relación diferente entre cultura, comunidades, profesionales y economía.
Al calor de hacer la cultura relevante, es el trabajo que llevamos haciendo en Zaragoza Cultural desde 2014, al amparo de los proyectos europeos, a este Project y a este Plus, y siempre de la mano de Deusto. La verdad es que desde 2014 hemos tenido una estrecha relación muy fructífera. Y ahí es donde precisamente el Design Thinking ha sido clave. Pero voy a contar un poco mi evolución en esto del mundo de las audiencias, porque es muy significativa. Yo creo que también es un poco reveladora. Nosotros llegamos a esto de las audiencias casi por casualidad y también por necesidad. Hasta 2014 Zaragoza Cultural era una organización que usaba la programación cultural en la vía pública, mayoritariamente programábamos grandes festivales gratuitos en la calle, como las fiestas del Pilar, y utilizábamos esa programación para conectar con los públicos. Incluso nos inventábamos actividades culturales diferentes para saltar a los ciudadanos que no venían a las salas de exposiciones, poniendo pues, exposiciones en los autobuses urbanos, en las marquesinas. Casi empezamos a trabajar y a explorar con nuevos públicos con una especie de acciones de guerrilla en la vía pública. En aquella época, yo recuerdo que era cuando, por allá en el 2005, cuando yo llevaba poco tiempo en Zaragoza Cultural, cuando una actividad no funcionaba, la culpa siempre era del departamento de comunicación al que yo pertenezco. Yo trabajo en el departamento de comunicación y siempre era que habíamos comunicado mal. No había procesos de evaluación real de las actividades, ni se analizaba si la actividad estaba programada adecuadamente en el día, la hora, si el espectáculo era adecuado para el público al que nos dirigíamos. En ese contexto, además, nos hicimos cargo del Auditorio de Zaragoza. Nuestra sociedad absorbió la del Auditorio de Zaragoza, un equipamiento cultural de primer nivel, por el que han pasado grandes orquestas de la música clásica de todo el mundo, pero que en ese momento estaba en quiebra técnica como consecuencia de la crisis económica que había vivido, pero también por una incapacidad que tenía para hacer una renovación de públicos. A veces lo digo así y suena un poco duro, pero realmente cuando una butaca se queda vacía era porque el espectador o había fallecido o había entrado en una residencia o era muy mayor para venir al auditorio, porque realmente durante muchos años las 1.900 butacas estaban llenas, no había que hacer casi esfuerzos para llenarlas, pero no habíamos sido capaces de hacer esa renovación de público. En el marco de este proyecto, con la Universidad de Deusto, iniciamos un cuidado diagnóstico construido gracias a un DAFO exhaustivo y trabajamos de una manera doméstica, pero yo creo que con todas esas herramientas que nos proporcionaba, pues hicimos encuestas, focus group, entrevistas en profundidad a los trabajadores del auditorio. Empezamos a trabajar con los pocos datos que tenían, que además yo siempre digo que trabajar con los datos no es el dato, porque muchas veces en los procesos de mentoría en el experto dicen, no, es que no tengo datos. No, la clave no está en los datos, la clave está en las preguntas que tú haces a los datos. A partir de ahí, fue un proceso muy complejo poner en marcha este plan. Era demasiado ambicioso. También para poder ponerlo en marcha, en ese momento decidimos que íbamos a hacer un plan para toda la ciudad y hicimos un plan de desarrollo de audiencias porque teníamos claro que para movilizar el público cultural necesitábamos trabajar con otros equipamientos culturales de la ciudad y empezamos a trabajar también pues, con el servicio de cultura, con exposiciones y museos, con el teatro, con los teatros, un poco para trabajar de una manera coordinada en diferentes fases con los diferentes equipamientos municipales de la ciudad. En Adeste Project trabajamos para realizar un cambio organizacional, o sea, en el que yo me convertí en una especie de changemaker, una gestora del cambio, en el que desde el Departamento de Comunicación lideramos un poco esa transformación. Fue un poco complejo, pues tuvimos algunos problemas, por ejemplo, el director artístico o del auditorio al principio lo identificamos como una resistencia, luego ha terminado siendo un aliado y nos hace ahora los vídeos de YouTube en la estrategia digital, pero sí que al principio mostró cierta resistencia al cambio. Fue un proceso también interesante, pero poco a poco se fueron sumando organizaciones, compañeros del Servicio de Cultura, que algunos están por ahí, pues se integraron en la estrategia y ahora estamos trabajando desde diferentes lugares del Ayuntamiento de Zaragoza de una manera coordinada, compartiendo experiencias, compartiendo datos, haciendo encuestas de manera conjunta. Y la verdad es que para mí, como os decía, la mejor manera de definir este cambio de mentalidad que supone el trabajo con audiencias es mostrar esa evolución del director artístico centrado en el escenario o en la obra artística a ese gestor cultural que mira al escenario y al patio de butacas y a las personas. Desde entonces, nuestro plan ha ido evolucionando.
establecimos un plan pues, con sus objetivos, sus estrategias, sus herramientas, los indicadores, y en el 2018 y al calor del proyecto europeo ADESTE Plus todavía dimos un paso más y quisimos integrar los trabajos con los públicos con un equipamiento de cultura comunitaria que era harinera, vamos, queríamos hacer el mismo viaje que habíamos hecho en el auditorio, en un equipamiento de música clásica, en un espacio donde la comunidad, bueno, el ayuntamiento es un colega más de la comunidad y las decisiones se toman entre todos. Y este nuevo paso también, pues lo hicimos con Deusto. Jaime y Macarena nos ayudaron mucho a realizar los workshops al calor de ADESTE Plus. Fue difícil entrar al principio porque también en este espacio había una parte de los miembros de la comunidad que rechazaban el concepto de audiencia, lo vinculaban mucho a temas de marketing y, bueno, solamente nada más empezar tuvimos que llegar a una serie de acuerdos para trabajar de una manera todos cómoda y cambiamos el término de audiencia por el término comunidad. Pero hicimos una dinámica, bueno, Jaime y Macarena hicieron una dinámica de grupo muy interesante en la que se les preguntó a los miembros de la comunidad harinera cómo se imaginaban harinera en 10 años y todos se la imaginaban con más público, más diverso, con mayor compromiso con la organización, mucho más involucrado. Vamos, un desarrollo de audiencias de manual, pero tú lo puedes llamar como quieras, pero al final todos queríamos lo mismo. Y a partir de ese punto de inflexión conseguimos pues involucrarlos en el trabajo. En Harinera estamos trabajando con el modelo del blueprint de ADESTE centrado en el design thinking, tal como os ha contado Jaime. Y este es un buen ejemplo de cómo las metodologías son una hoja de ruta, pero son flexibles y se adaptan, porque ni los propios socios de ADESTE tenían muy claro cómo íbamos a hacer el proceso en Harinera, porque no teníamos un único interlocutor que era el ayuntamiento, sino allí todas las decisiones son consensuadas y hay una asamblea que es la que pilota la organización. Pues, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos en el blueprint de ADESTE es el modelo atómico, que está basado en un juego de elipsis en el que se identifica el grado de compromiso del público con la organización, ¿no? Y entonces ahí tienes pues los participantes, los asistentes regulares, los diferentes, los esporádicos, los que no vienen nunca. Pues en Harinera, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer un trébol, porque nuestros públicos son diferentes. O sea, tenemos por un lado los que proponen las actividades, los que las gestionan y luego el público que asiste a ellas. Entonces, ese modelo atómico, pues lo tuvimos que adaptar en el proceso de trabajo. Por eso sí que os digo que las herramientas están fenomenales y a nosotros nos han salvado la vida, pero también son muy flexibles y son, pues eso, como una especie de hoja de ruta que te ayudan al proceso. A partir del design thinking identificamos dos públicos que queríamos alcanzar. Tras una especie de DAFO también, pues establecimos que queríamos alcanzar mujeres migrantes y para ello pensamos en Fátima, en una mujer del Magreb que tenía varios hijos y que queríamos alcanzar y además describimos un perfil muy claro de Fátima y por otro lado los jóvenes. Y aquí describimos a lo que es Alex, que es finalmente la vía que nos centramos porque pensamos que era la experiencia mínima viable, que es un poco también un concepto del que os hablaba Jaime, que es muy importante a la hora de ver cómo podemos trabajar y qué expectativas tenemos de conseguir un cierto éxito. A partir de ahí elaboramos un prototipo, o sea, nos inventamos un Alex real al que le pusimos cara y le creamos una serie de elementos en su perfil. Posteriormente hicimos una convocatoria, lanzamos una convocatoria para pedir proyectos que se dirigiesen pensando en ese Alex que habíamos nosotros predefinido anteriormente. Pues nada, ahora mismo tenemos 4 proyectos seleccionados en los que se está trabajando en una especie de laboratorio de experimentación con jóvenes de 14 a 29 años que han podido aprender, jugar, compartir en torno a un proyecto cultural y que está siendo pues una experiencia maravillosa. Por ejemplo, tenemos el grupo Black Jacket, que son unos chavales de 15 años que comparten su interés por el baloncesto y también por el cine y las emociones. El Coming of Age, que también es pues, como una experiencia multidisciplinar donde están haciendo un fashion film a partir de la moda, un grupo de reflexión a través de preguntándonos con el concepto griego de nos, de conocimiento, o el grupo del Maños Music Festival. En definitiva, realmente el prototipado nos ha permitido crear experiencias
reales con la audiencia, que eran los jóvenes que queríamos alcanzar, en un proceso de trabajo que realmente ha sido muy enriquecedor. Está fenomenal conocer las herramientas, las metodologías, pero lo más importante, yo creo, en estos procesos es la empatía. Cada organización es diferente y no hay recetas mágicas. Entonces es fundamental ser realista y buscar los cambios viables. Lo más importante, como os decía, es escuchar, ser conscientes de dónde estamos y esas soft skills o habilidades innatas que cada uno tenemos, así como ese conocimiento que se puede adquirir de las herramientas y demás, son claves en este proceso. Perder el miedo, que decía, ay, me voy a equivocarse, porque equivocarse no es un fracaso, equivocarse es aprendizaje. Y por eso la labor de mentoría que hacemos en el experto yo creo que es clave para afrontar el desarrollo de audiencias. Hay que aprovechar esas capacidades innatas que tenemos cada uno para liderar ese cambio y trabajar, pues yo creo en definitiva, como iniciaba, hacer la cultura relevante para las personas, porque si algo está claro es que sin personas no hay cultura. Muy bien, Sonia, muchísimas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Yo creo que es un caso estupendo para ver cómo una misma metodología, como tú dices, flexible y adaptable a contextos pues, tan distintos como puede ser el auditorio y Harinera, ¿no? Y sin embargo, pues da frutos, ¿no? Cuando el modo de hacer pues, se centra en lo viable y en la experimentación. Es estupendo, la verdad, verlo en marcha y saber además que eso es noticia de hoy, lo que nos está diciendo Sonia, los 4 proyectos que han ido saliendo de toda esta convocatoria de Harinera. Es genial. Bueno, antes se me ha olvidado comentar que, por un lado, en España está esta intervención en Harinera, en concreto, que ya, digamos, cerró su primera parte, ¿no? Y hay una segunda intervención que es, digamos, lo que se llama la cascada en el proyecto de Adeste Plus, que es un momento de difusión en el cual estamos comenzando la hora y que vamos a hacerlo con una red de museos de Vizcaya, integrada dentro de una organización Paragos que se llama Vizcaicoa, dependiente de la Diputación de Vizcaya. Y eso está comenzando también. Y por otro lado, recordar que a todos los que os interese conocer más de cerca el proyecto de Adeste Plus y, digamos, sus periferias, porque no es solo este trabajo en las organizaciones, sino también todo un proceso de difusión y de transferencia de contenidos, yo creo que muy interesantes en torno al desarrollo de públicos, pues os puede interesar que entre septiembre y octubre estuvimos celebrando la European Online Conference y la Summer School del proyecto, donde hay muchas ponencias, muchos vídeos, muchos recursos que se van a ir compartiendo a través de las redes sociales, de los perfiles en Facebook, en Instagram, en Twitter del proyecto. Entonces, si lo buscáis, que es muy fácil buscar esos perfiles en esas redes sociales o a través de la página web de Adeste Plus, pues podréis ir siguiendo todos esos recursos que se van a ir compartiendo regularmente a partir de ahora. Bueno, estupendo. Pues pasamos entonces a Maya, si te parece, contigo y escuchamos lo que tienes que contarnos sobre ese proceso también del Design Thinking para el desarrollo de públicos, pero desde dentro, en primera persona. Adelante, Maya. Muy bien. Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a mí me da mucha envidia escuchar a Sonia y el proyecto de Harinera en el que trabaja porque, bueno, me parece como un proyecto de desarrollo de audiencias en una evolución ya muy avanzada, que tiene todos los ingredientes, además, que nos gustaría tener a todas las organizaciones. Pero yo os diría también que sea cual sea la fase de desarrollo de audiencias en la que os encontréis, os encuentre en vuestras organizaciones, creo que la herramienta o el proceso del Design Thinking en las organizaciones es súper útil para hacerlo una y mil veces e ir profundizando en el desarrollo de audiencias. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se llama Getting, que está en San Sebastián y en Madrid. Y bueno, es una empresa privada y llevamos 30 años pues, involucrados en la organización de conciertos y en la representación de artistas de música, especialmente. Hacemos unos 600, 800 conciertos al año. Y bueno, en la parte de management sí que yo muy inocentemente, antes de empezar el curso de desarrollo de audiencias,
pensaba que teníamos un grado muy alto de contacto con nuestras audiencias a través de las redes sociales de nuestros artistas, ¿no? Que algunos de ellos pues, son conocidos y tenemos un feedback muy grande. Y luego en la parte de la promotora musical en la que yo trabajo, que consiste más que nada en comprar proyectos de otros artistas y realizar todas las fases de organización de un evento, desde las fases legales de contratación, facturación, logística, comunicación y venta de entradas. Pues bueno, básicamente teníamos un contacto muy, muy básico con las audiencias a través de la plataforma de venta de entradas, lo cual es muy, muy inicial, ¿no? Ni siquiera nosotros controlábamos a los compradores de las entradas porque contamos con otras plataformas que lo hacen. Entonces, pues mi idea antes de iniciar el curso era que teníamos absolutamente que mejorar la comunicación con nuestras audiencias y hacerla bidireccional, ¿no? Ni siquiera tenía el concepto de posicionar al público en el centro. Por lo tanto, creo que con cuando he descubierto un poco el proceso del Design Thinking, he hecho una evolución sobre todo hacia conocer qué supone nuestra organización. Por un lado, a través de, como ha dicho también Sonia, a través de un DAFO y un PESTEL como muy exhaustivos, me he dado cuenta de que es muy importante el proceso de conocimiento de nuestro propio equipo, porque sin ellos es muy difícil desarrollar un proyecto de audiencias. Y bueno, esta ha sido una parte muy, muy, muy interesante, muy importante. Hay como 4 patas muy importantes en el Design Thinking que a mí me han servido mucho para desarrollar el proyecto que hemos elaborado. Una es la fase de la empatía, que ahí hemos conocido mucho, como os he contado un poco. Bueno, voy a ser un poco breve, no quiero entrar muy en detalle en todo, pero hemos conocido cuáles eran los hándicaps que teníamos a la hora de comunicarnos con nuestras audiencias y después hemos intentado saber quién estaba ahí detrás, quiénes son nuestras audiencias, cómo podemos llegar a ellos. Entonces, bueno, una pata del proyecto ha consistido en contactar con todas las plataformas de venta de ticketing con las que trabajábamos y pedirles simplemente las bases de datos para poder saber quiénes están ahí detrás y saber si podemos comunicarnos con ellos. Mi idea inicial era que no fuese, que saliera un poco, toda la estrategia saliera un poco de una estrategia de marketing, ¿no? Que no fuera exclusivamente una estrategia de marketing, sino que tratara de ir posicionando cada vez más al público en el centro de nuestras decisiones. Todavía estamos en una fase muy inicial, no estamos para nada en la fase en la que está Sonia, pero creo que con una vez que has hecho todo el proceso del Design Thinking, desde la empatía, la definición, la ideación del reto, buscar todas las soluciones, hacer un prototipo y montarlo en tu empresa, vas profundizando una y otra vez. Yo estoy en un proceso casi obsesivo de ir repitiendo el proceso una y otra vez y ir profundizando en él. Creo que para los que estáis ya muy, muy empatizados con el proceso de desarrollo de audiencias, sabéis que esto no tiene vuelta atrás, que una vez que has empezado a comunicar con la gente no puedes parar de hacerlo. En el medio de todo este proceso nos ha pasado una cosa muy importante que a Macu también le ha afectado muchísimo, que ha sido el COVID, evidentemente, en el que todos nos bloqueamos y paralizamos nuestros proyectos porque decíamos, ¿cómo vamos a trabajar con las audiencias si no tenemos audiencias? Si las audiencias han desaparecido nuestros eventos, hemos tenido que aplazar todo al año que viene o cancelarlo. Esto ha sido terrible, pero de repente se me ocurrió que teníamos una oportunidad maravillosa para empezar a comunicar con ellos y contestar a las preguntas que todos teníamos desde hacía muchísimos años, que eran
¿Qué sienten nuestros públicos al ir a los conciertos? ¿Cuántos de ellos repiten y por qué? ¿Por qué les importa si está nuestra organización en medio o si no está, o les importa un cuerno que seamos Getin o sea otra empresa la que organiza un evento? Y sobre todo, ahora con el COVID, ¿cuándo van a volver? ¿Están preparados para volver? ¿Tienen miedo? ¿Tienen prioridades porque, por ejemplo, se sienten inseguros ante una posible no devolución de entradas? ¿Tienen miedo de contagiarse? Todas esas preguntas, de repente dije, ¿por qué no vamos a empezar un conocimiento de nuestros públicos en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las patas del proyecto consistió en conocer los datos de las personas que eran nuestras audiencias, siempre desde el punto de vista de una empresa privada cuyo objetivo principal siempre ha sido la rentabilidad económica. Entonces, yo he intentado buscar ir un poco más allá, ¿no? Que la relación sea un poco más que la rentabilidad económica. Entonces, desde ese punto de vista, hicimos una encuesta que la verdad es que nos ha ayudado mucho, aunque nos hemos encontrado con problemas tecnológicos, como siempre cuando bueno, pues empiezas a utilizar herramientas como SurveyMonkey o otras herramientas que no conocíamos. Lo importantísimo es perder el miedo y hacer prueba-error, empezar a trabajar, hacer tus proyectos, conocer mejor al público y bueno, hay una frase que la he repetido varias veces en este proyecto y que me impactó mucho, que es de Peter Drucker, que es que la cultura se come a la estrategia de desayuno, porque sin el equipo con el que yo pensaba que estaba sola haciendo este proyecto, pero cuando he empezado a contar con todo el equipo de mi empresa me he dado cuenta de que ha sido un conocimiento, un mirar hacia adentro que, bueno, para los que estáis en un proceso inicial como yo, creo que es vital. Mirar primero hacia adentro, hacia la organización y después también mirar hacia afuera, hacia quién es ese público que está en esas butacas que estabais comentando antes. Así que, bueno, yo aquí me quedo. Así seguiré. Muy bien, Amaya, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y no sé si tenemos algo de culpa en esto de que repitas ahora obsesivamente las fases del Design Thinking. No, es verdad que... Un poco sí. Un poco. Pero es verdad que es algo que no sé si hemos insistido en eso, pero que es un proceso que precisamente está pensado de forma recursiva, como muy bien explicaba Amaya, y que no se hace de una vez y para siempre, sino que muchas veces es una especie de aprendizaje en espiral que se tiene que volver sobre esas fases o incluso no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Bueno, es una metodología pues muy, muy flexible. Bueno, Maku, pues vamos contigo si te parece. En este caso, pues nos vas a hablar de una experiencia muy distinta, porque además pertenece, en este caso, a organizaciones que están englobadas dentro de la administración pública y, por lo tanto, con otra forma de trabajar, con otro tipo de cultura organizacional y con otras necesidades, ¿no? Cuéntanos cómo fue la experiencia. Vale, efectivamente. Bueno, pues, bienvenidas, bienvenidos. Y el proyecto, cuando yo comencé el título de experto, decidí que la Sala de Arte Joven era el lugar idóneo donde poder empezar a estudiar y a trabajar para intentar desarrollar audiencias. Si no la conocéis, es una sala pequeña de exposiciones que hay en Madrid, en la Avenida América, está fuera del Circuito Cultural de Madrid y en ella exponen jóvenes artistas y también trabajan jóvenes comisarios, con unos lenguajes muy vinculados con el arte contemporáneo. Para que me entendáis, un lenguaje nada fácil para el visitante habitual que solíamos tener y bueno, y que todavía conservamos. Como coordinadora de actividades públicas en este espacio y en otras salas de exposiciones de la Comunidad de Madrid, tuve claro desde el primer momento que iba a ser en la programación de actividades en lo que me iba a centrar a la hora de conseguir que gente nueva viniese a la sala o que los que ya venían trajesen a sus colegas, a sus amigos. Pero bueno, llegó el 13 de marzo, nos pasó a todos los que nos pasó y nos quedamos sin actividad presencial, sin exposiciones y toda esa fase de empatía que
habíamos estado viendo durante el título de experto y que es el paso inicial del Design Thinking, se veía un poco trastocada. Yo había ido recabando información de la sala de arte joven, tenía muchísimos datos, tenía ideada ya y definida cuál iba a ser mi reto y todo cambió. Pero he de decir que gracias a la mentoría de Sonia Sin, que tenemos aquí presente, y al apoyo de Jaime, que fue mi tutor, pude reconducir el proyecto. Y efectivamente, el diseño de Design Thinking te permite ir hacia adelante y hacia atrás, repensar y testear. Porque efectivamente nos encontramos todos en una situación en la que sin actividad, sin públicos, teníamos que repensar qué iba a ser de nosotros. Sí jugaba a nuestro favor el tema de los plazos, de los tiempos. Jaime hablaba al principio del cortoplacismo que tenemos que implementar deprisa y corriendo una actividad, una exposición. En esta ocasión la actividad cesó y lo bueno que también trajo esto, lo único bueno es que nos dio tiempo para pensar qué era lo que teníamos, con quién contábamos, a quién nos podíamos dirigir, quién estaba conectado en esos momentos detrás de las pantallas y detrás de los móviles. Éramos muy conscientes de que había públicos que habíamos perdido, que esperamos recuperar, pero que durante la época de confinamiento no se iban a conectar a una webinar, ni se iban a estar pendientes de nuestras redes sociales. Por lo tanto, me di cuenta que el plan de desarrollo de audiencias tenía que centrarlo en la comunicación de la sala de arte joven. Porque además, lo que decía Sonia, siempre les echamos la culpa a los de comunicación cuando algo no sale, cuando no nos llegan suficientes inscripciones, pero también son nuestros aliados a la hora de dar la información y comunicar lo que queremos hacer. Así que centré mi propuesta en 6 puntos, en 6 acciones. Algunas de ellas, pues, por ejemplo, ha sido trabajar con el área de juventud de la Comunidad de Madrid, puesto que somos la sala de arte joven, tenemos que tener algún tipo de vínculo con ese área. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de vosotros que trabajaréis en la administración sabéis que somos departamentos estancos, que no hay comunicación entre nosotros, pues será necesario empezar a trabajar en equipo para poder comunicar de alguna manera todas las acciones e implementaciones que estábamos llevando a cabo y que en un futuro pues seguiremos llevando a cabo. También se nos ocurrió que otra manera de comunicar y de estar en contacto con nuestras audiencias era implicar a los artistas que habían pasado por la sala, a los jóvenes comisarios, en la creación de un podcast que está funcionando estupendamente y que seguimos grabando y ahora pues mensualmente tenemos grabaciones de podcast donde también invitamos a la gente, estudiantes de arte, jóvenes que se están iniciando como agentes culturales, a que nos envíen qué temas les interesan, qué les sugieren, les preguntamos para poder definir algunas temáticas y poder continuar con este podcast que tenemos en Spotify. Yo voy a intentar ser muy breve y voy a ir resumiendo que lo importante en estos momentos es aprovechar el tiempo que estamos teniendo para repensar, para testear. Creo que también hay que perderle el miedo a ser creativos. Creo que no hemos hablado mucho del tema, pero la creatividad en esto es fundamental. Si queremos asumir riesgos, también tenemos que ser creativos y para ello tenemos que tener las orejas bien abiertas y escuchar no solo a nuestras audiencias, sino a la persona que tenemos de seguridad en la sala, a nuestros equipos de atención al visitante, a nuestras propias compañeras, porque muchas veces pensamos que tenemos toda esa información asentada, que contamos con todos los datos y es importante abrir, como os decía, las orejas al resto de los equipos para poder tener nuevas conclusiones y arriesgar y conseguir que bueno, llegar a más gente. Ser creativo, ser supervivientes en estos momentos, no decaer porque se puede conseguir, se pueden hacer cosas y efectivamente estoy con Amaya, todavía estamos en una fase inicial, nosotras todavía estamos en pañales en comparación con Sonia, pero yo creo que de aquí pueden salir cosas buenas y tampoco tener miedo a dar 2 pasos atrás para repensar, asumir que el error nos puede llevar a cosas mucho más positivas.
Muy bien, Maku, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a las dos, bueno, a las tres, pero especialmente a Maku y a Maya, porque la verdad que es un ejemplo muy bonito vuestros dos proyectos de cómo, no solo de cómo adaptarse en un momento tan complicado como el que hemos vivido y estamos viviendo este año, ¿no? Donde nosotros os empujábamos desde el experto a que sí o sí había que implementar algo, que esto no podía quedarse como en una nube de ideas, ¿no? Y efectivamente es bonito ver que finalmente vuestro paso por el experto no es algo únicamente como que os beneficie individualmente a vosotras, ¿no? Sino que tiene un impacto en vuestra organización, que se han cambiado formas de trabajar y modos de hacer y que además tiene un legado, ¿no? que ha quedado ahí y que continúa transformando, ¿no? El día a día de la organización. Y eso es genial porque va mucho con la filosofía de lo que pretendemos con todo este trabajo. Bueno, hay algo de tiempo todavía, aunque estamos ya más allá de las 7, pero sí queremos dejar algo de tiempo para un pequeño coloquio o cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis lanzar. Sois muy bienvenidos y bienvenidas y podéis sencillamente activar el micro y lanzaros a la palestra o si no, sencillamente a través del chat, que ya ha ido habiendo algunas intervenciones a través del chat. Vale. Bueno, y si no, de todas maneras, pues quizá sí que nos podíais... mira, por aquí Carmen nos pregunta... Me gustaría conocer qué herramientas usáis para los proyectos de desarrollo de audiencias. Bueno, esto va un poco para todos. Yo, si queréis, cojo el guante de software y demás, ¿vale? Bueno, si queréis, cojo el guante en lo que hace referencia a las herramientas que facilitamos y los recursos que facilitamos desde el experto, pero Sonia, quizá, no sé, tú desde la práctica en Zaragoza Cultural, en el área de comunicación, pues puedes decir también algo de algunas herramientas. Sí, nosotros fundamentalmente sí que utilizamos un CRM para el tema del ticketing del auditorio. Entonces, para eso es fundamental. Estamos trabajando también con Business Intelligence, también para cruzar datos y demás herramientas con un BI. O sea, es una herramienta que permite hacer predicciones y demás y analizar los datos. Trabajamos con MailChimp, sobre todo para el tema de segmentaciones, las newsletters. Hacemos encuestas, o sea, sí que hacemos muchas encuestas. Hemos trabajado sobre todo las fases de análisis y diagnósticos con metodologías tipo Focus Group y por ahí está Susana, que además nos ayudó en el proceso de diagnóstico del auditorio y entrevistas en profundidad. E intentamos también, seguimos con informes periódicos, por ejemplo, algo que nos funciona muy bien es que el jefe de sala del auditorio nos reporta periódicamente después de cada ciclo sus impresiones después de haber hablado con todo el personal de sala del auditorio, que es para nosotros, por ejemplo, es una fuente de información muy valiosa. Cambiamos la hora de los conciertos con la información que nos dio el personal de sala. La gente se quejaba porque los conciertos eran a las 8:15, porque tradicionalmente eran cuando cerraban los comercios a las 8. La dinámica comercial de la ciudad ha cambiado y hay muchos que están hasta las 10. Y cuando salían de los conciertos más largos no había transporte público. Y era algo que estaba ahí en el ambiente, pero como nunca nadie lo había preguntado, nadie lo había hecho. Nos dieron esa información, hicimos la encuesta, lo cambiamos, incrementamos de una manera impresionante el índice de satisfacción de nuestro público y lo que es mejor, mucha gente a partir de ahí sintió que sus opiniones contaban, que estaba bien contarnos lo que les gustaba, lo que no les gustaba y a partir de estas pequeñas cosas, como algo, adelantar 15 minutos los conciertos, pero has escuchado, has tenido en cuenta y lo has hecho. Son esas pequeñas medidas como muy eficaces que han ido resultando determinantes a la hora de darnos legitimidad para ir haciendo cambios progresivamente más grandes. Y sí que esto es que un poco un working in progress, que es lo que comentabais, que nunca se cierra. O sea, planteas unos objetivos que luego modificas en función de los resultados y estás y vuelves a empezar y donde habías pensado has fallado y lo cambias y lo readaptas en las nuevas circunstancias y tienes la sensación constante de que
sigues el camino, pero no llegas a ningún lado, porque cuando piensas que has alcanzado un objetivo te das cuenta que otro que querías alcanzar no lo has alcanzado. Sí, yo quería compartir, a colación de lo que ha dicho Sonia, cuando reabrimos la sala de exposiciones el 9 de junio, una idea que tuvimos fue recoger toda la información que nos llegaba a través de las llamadas telefónicas y correos electrónicos. Nos importaba saber qué era lo que la gente estaba preguntando, de cara a saber si teníamos que dar más información sobre las normas de seguridad, atención al visitante, si teníamos actividades. Y lo que hicimos, que estuvimos durante los primeros meses recogiendo toda la información, dando un servicio de atención telefónica para intentar sistematizar qué era lo que más preguntaba la gente y en base a esas preguntas también dar una información en redes sociales y en webs. Cosas tan sencillas como si vivo en este distrito, puedo ir al distrito tal a ver la exposición, o saber cuál va a ser la siguiente exposición, si tiene un horario restringido o el control de aforo, pues nos hizo pensar que teníamos que organizar esa información de otra manera a la hora de volcarla a páginas web y redes sociales. Y efectivamente fue una mejora en el servicio de atención telefónica. Una cosa tan sencilla como esa, yo creo que mejoraba la calidad. Bueno, estupendo. Muy bien, pues han salido ya muchos ejemplos. Es verdad que en el experto también ponemos mucho hincapié pues, en herramientas que tienen que ver con la reflexión estratégica realmente, ¿no? Como son el Canvas y el Pestel, o el recurso de la persona, o el recurso del MVE, la experiencia mínima viable, el viaje del usuario. O sea, son herramientas en realidad de reflexión estratégica y entre pares, ¿no? Y también, por supuesto, muchas de las herramientas que ya algunas las habéis mencionado, Sonia y Macu, que se implementan dentro de los estudios de públicos. Está precisamente Antoni Laporte, que es uno de los grandes expertos en el tema y con quien contamos como un apoyo metodológico clave en el experto. También Eloísa Pérez Santos, que también es una experta con enorme trayectoria, los dos colaboran como claustro docente y justamente Antoni compartía con nosotros desde el Observatorio de Públics de la Generalitat de Cataluña las jornadas de públicos que siempre suelen realizar del observatorio, en este caso hace pocos días que han terminado la quinta, justamente sobre el escuchar al público en tiempos de distancia social, ¿no? Que es muy interesante y habrá que estar pendiente de los vídeos que van a subir enseguida. Bueno, comentaba un comentario, ahí ya va viendo más comentarios y preguntas, se comentaba cómo es curioso que se llame metodología de desarrollo de audiencias, una metodología que se usa desde hace mucho para la intervención con sociedades y colectivos desde la antropología, ¿no? Y sí, es interesante. Al final, esto más que una disciplina o un campo de estudio incluso, es más bien un enfoque radicalmente interdisciplinar que bebe de fuentes muy diversas. Y, en efecto, toda la cuestión de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de poner lo primero es la escucha y después ya sacar conclusiones y la intervención, es una actitud que viene claramente de la antropología, ¿no? Y de trabajo social, por ejemplo, y de otros campos. O sea que es un comentario muy lógico. Bueno, Rafael Molina preguntaba, para Maya, Sonia y Macu, ¿cuál creéis que es el papel que jugarán los gestores de públicos y el design thinking ahora, en la era post-COVID, ¿no? En el 2021? ¿Y qué necesitan los públicos ahora, en estos momentos, desde vuestra experiencia? ¿Qué pensáis que es lo que más necesitan en estos momentos tan difíciles? Amaya, ¿qué te parece? Bueno, yo creo, basado un poco en los datos que hemos recogido, que la gente necesita primero pensar que volvemos un poco a la normalidad, sobre todo relacionarse, volver a tener emociones, ir a los espacios de espectáculos sin miedo, ¿no? Entonces, para eso, psicológicamente, hará falta un proceso más o menos largo, pero dentro del proceso de desarrollo de audiencias, yo creo que es vital que nos mantengamos muy en comunicación con la gente, ¿no? Que ellos nos sientan cerca y nosotros les sintamos cerca a ellos. Creo que es vital. Y bueno, desde luego yo creo que aunque la gente esté medio preparada para volver, creo que la gente está con muchas ganas de
devolver a la vez, ¿no? Aunque hay que darle esas seguridades, claro. Y yo quería añadir también, es verdad que la gente echa de menos el participar en actividad cultural, porque nosotros estamos teniendo datos de los cuestionarios de satisfacción de aquellas personas que acuden a las actividades y a las exposiciones, pero tampoco hay que olvidar que trabajamos en cultura y, por mi parte, que además somos administración pública, somos un motor económico. Y no nos podemos olvidar de todos esos agentes culturales que también necesitan seguir exponiendo, seguir trabajando, diseñadores, mediadoras, y tenemos la obligación de ser ese motor. Y si somos encima administración pública, yo creo que también tenemos que dar de vez en cuando un golpe en la mesa y decir, oye, que somos un motor para que todo esto funcione, aunque sea desde la parte económica, pero es que es necesario. Y tenemos que ayudar a todos los agentes culturales que nos están necesitando en estos momentos, que también son públicos. A mí me parece interesante también en relación el impacto que va a tener el consumo digital que ha habido durante el confinamiento. Nosotros en el auditorio hemos llegado a triplicar el público habitual en los conciertos que teníamos pregrabados, porque enseguida sacamos el Z Cultura en casa y conciertos que habíamos grabado y que había habido público durante el confinamiento tuvieron de media casi 3 veces de público del habitual, o el concierto de Travis Scott, que mi hijo de 13 años participó con los 12 millones de espectadores en Fortnite. Y a lo que yo le pregunté si le gustaría ir a ver un concierto de Travis Scott y me dijo, no, yo prefiero verlo en la Play, en directo, jugando con mis amigos. Esto no sé cómo va a afectar realmente, o sea, yo siempre además utilizo a mi hijo para saber cómo conectar con esos nuevos públicos y estamos siempre intentando inventar pues el TikTok en el Pilar, el Twitch, pero realmente ahora todo es muy reciente, pero tenemos que analizar cómo ha impactado y cómo lo digital, la cultura íntima que hablábamos en la European Conference en Adeste, cómo el consumo de la cultura íntima y la cultura como acto de socialización. Las encuestas del Auditorio de Zaragoza, la primera actividad que nos decían los encuestados era que iban a los conciertos como acto social, era para ellos muy importante. Entonces, esta dicotomía que se ha producido entre lo digital, en el ambiente, en la esfera privada y lo que supone el disfrute de la actividad cultural en la esfera pública, creo que va a ser algo que en los próximos meses va a ser muy importante y definitivo también en ese cambio puede ser casi de paradigma en materia de gestión cultural. Y un último dato que me gustaría daros es que hay un informe de impacto del COVID-19 sobre las organizaciones culturales que ha realizado la Universidad de Valencia y que es muy curioso porque los resultados muestran que el sector cultural y creativo cree que la solución del impacto de la crisis del COVID que atraviesa el sector pasa por promover políticas públicas desde el lado de la oferta y se olvidan, no plantean ninguna solución desde el lado de la demanda, desde el lado de los públicos. Creo que realmente tenemos que cambiar desde el punto de vista de los gestores culturales esa visión para poder hacer que la cultura sea relevante para los públicos. Y creo que eso es un cambio de mentalidad que es el que promovemos desde Adeste y creo que es fundamental para tener siempre en cuenta, o sea, no es un ataque, o sea, no solamente es pensar en el público, sino es tener una visión mucho más amplia y creo que es muy importante en un momento tan crucial como el que afrontamos ahora en la casi pospandemia. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Está una mano levantada ahí, Eloísa. Qué gusto verte. Adelante, si quieres hacer algún comentario o pregunta. Estupendo. Ahora creo. Ahí. Nada, simplemente me he colado aquí un poquito primero para daros un beso a todos, a Jaime, a Sonia, Macarena, Macu, que la he visto además hace poco en la Sala de Arte Joven, que tuve el placer de estar con ella y con Desmusea en un acto que fue muy, muy interesante. Y quería, porque estoy viendo el chat y quería contestar algunas cosillas o quería decir algunas cosillas sobre algunas cosas que estoy leyendo aquí, ¿no? Sobre el tema de la metodología, ¿no? Que se dice, bueno, es que ya esto ya estaba inventado, no sé, alguien ha dicho por ahí algo, las estrategias o las que se utilizan ya existían desde la antropología o desde los estudios de público, que es verdad que llevan muchos años investigando público. Yo creo que el acierto del desarrollo de públicos, del desarrollo de audiencias, es unificar
tanto la investigación con la gestión, ¿no? Hacer esa mezcla tan importante que tiene que unir la investigación y el conocimiento del público con la utilización de esos datos luego para la gestión, ¿no? Ese es el acierto, porque yo me acuerdo ya hace muchos años cuando empecé a trabajar en investigación de público en los museos y cuando empezamos con el laboratorio de público también, que no valía de nada tener mucho conocimiento del público si luego esos datos no se utilizaban. Y que se utilizaran esos datos dependía muchísimo, primero, de cómo se obtenían, pero también de que los datos que obteníamos eran los que verdaderamente se necesitaban, ¿no? Porque a veces se hacen investigaciones y se obtienen datos que, bueno, que pueden ser interesantes a nivel académico, pero que no tienen por qué servir para la propia organización, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero acierto es unir la investigación y la gestión. Y en este sentido, efectivamente, las herramientas que se utilizan para conocer a los públicos, pues aunque se integran en un proceso que podríamos decir más novedoso, pues son las mismas que siempre hemos utilizado y hay que utilizarlas bien para que verdaderamente nos den resultados válidos, pero eso ya se entiende que es así, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, y por otro lado, me quiero meter en esta conversación de qué va a pasar cuando todo esto o qué está pasando con el público, ¿no? Quiero deciros que acabamos de publicar una investigación que hemos hecho en el Museo de Ciencias Naturales, una pequeñita investigación, no sé si la habéis visto, que el museo estaba muy reticente pensando que pasaba, que la gente no quería volver cuando se abriera y tal, y bueno, lo que hemos encontrado nosotros en una encuesta en la que hicimos es que la gente estaba deseosa de volver al museo, que seguían todo lo que hacía el museo a través de las redes sociales. Es verdad que la mayoría de la gente que seguía las redes sociales eran los que eran visitantes de verdad del museo, es decir, no encontramos que se enganchara mucha gente nueva a esas redes en el Museo de Ciencias Naturales, quiero decir. Y luego, muy curioso, es que proponían cosas que nunca se habían pensado. Por ejemplo, el llevar las actividades del museo fuera del museo, ¿no? El museo tiene un lugar exterior muy enorme, ¿no? Y una de las cosas que la gente proponía es por qué no se sacaba, ¿no? Como dicen los mexicanos, ¿no? Extramuros. Y bueno, y cosas así que yo creo que si le echáis un vistacillo, pues bueno, es muy pequeñito, es un trabajo muy humilde, muy pequeño, pero que yo creo que da una idea de lo que piensa la gente. Y por último, que no sé si conocéis, tenemos un foro de estudios de público, de estos, de locos de los estudios de público, sobre todo en museos, vamos, específico casi de museos, iberoamericano, ¿no? Donde estamos con toda la gente de México, Chile, Argentina, de España estamos muy poquita gente porque nos dedicamos a esta locura poca gente y estamos intentando hacer en este foro, vamos a sacar, seguramente estamos haciendo una revisión de todos los estudios que se han hecho durante la pandemia sobre el tema de los públicos. Vamos a sacar una revisión de todo lo que se ha publicado, pero específicamente centrado en el público, no como el que habéis dicho de las organizaciones culturales, sino centrados en los públicos. Estamos haciendo una revisión y queremos sacar algo con respecto a conclusiones de esta revisión en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en el área iberoamericana, ¿no? Porque creo que son públicos que a nosotros nos pilla cercano y puede tener más. Entonces, bueno, cuando todo esto esté, pues ya daremos cuenta. Y por último, simplemente, el experto de estrategias de público, he sido mentora, es un curso excelente, yo he aprendido muchísimo siendo mentora, me parece que es una oportunidad no solo para los alumnos del curso, sino también para toda la gente que de alguna manera nos acercamos a este tema y tenemos la oportunidad también de entablar lazos y relaciones y sinergias con distintas organizaciones y con distintos profesionales. Simplemente eso, perdonadme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eloisa. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, hay un par de preguntas, yo creo que ya vamos a ir terminando para no alargarnos más. Esta por ejemplo, que proponía Mikeldi, creo que la puedo responder rápidamente. Preguntaba si recomendaba empezar el camino desde la praxis, en el caso de un festival local, por ejemplo, que quiera poner al público en el centro, o si es clave tener una metodología y un conocimiento claro de las herramientas. Desde la praxis, desde luego, siempre, Mikeldi, porque eso es como hay que hacerlo, pero sí es verdad que a veces sin un conocimiento claro de ciertas herramientas, de cierto acompañamiento conceptual y metodológico,
pues al final tardamos más. Quizá podamos llegar a los mismos resultados, ¿no? Con prueba y error, digamos, intuitiva, pero muchas veces al final tardamos más en llegar a los sitios y es más difícil pues tener una visión enfocada, ¿no? de hacia dónde vamos y cuáles son los pasos necesarios para ello, ¿no? Yo creo que se puede llegar quizá de las dos maneras, pero de una manera pues más estable y más clara, con una cierta metodología y un cierto proceso pautado. Había una pregunta de Isabel Urpí también que preguntaba, a veces tengo la sensación, dice, o al menos en mi equipo, de que hay gente que no quiere ser molestada desde encuestas, servicios de atención al público, estudios de públicos. Si os parece, terminamos con esto para no alargarnos mucho, a ver si podéis contestarle desde vuestra experiencia algunas de las tres. Me parece que a veces puede ser como demasiado invasivo, que está saturado el público. ¿Os habéis encontrado esa sensación? Nuestra experiencia es que hay gente que no quiere ser preguntada, pero hay un cambio de mentalidad también en el público porque, claro, muchas veces hacen encuestas que no sirven para nada. Entonces, realmente, si tú haces encuestas y esas encuestas explicas los resultados, es como va progresivamente. También no es lo mismo, por ejemplo, en el auditorio, quienes hicieron las encuestas fueron el personal de sala, que es el que está atendiendo durante todo un ciclo de música clásica a ese público con el que se crea una relación de confianza. Y no es lo mismo que te plantee la pregunta Guzmán, que es la persona que te está acompañando a los 15 conciertos del ciclo de primavera del auditorio. Entonces, no es lo mismo que hacer una encuesta en la calle, que también las hemos hecho en las fiestas del Pilar, en las oficinas de información o en las salas de exposiciones, donde hemos identificado las diferentes puertas de acceso a nuestra comunidad. Es diferente, pero yo qué sé, por ejemplo, algo tan sencillo como en las fiestas del Pilar hicimos una chapa de la imagen del cartel que solamente podían acceder las personas, no la vendíamos ni la podía conseguir, una chapa muy chula de la Pili, que era el personaje del cartel del Pilar 2018, y solamente la tenía quien contestaba la encuesta. Entonces, son maneras también que ahí era una encuesta en la calle, mucho más fría que la que os decía en el auditorio, pero siempre tiene recursos para que la gente colabore. Y claro, hay gente que no quiere ser preguntada. Pero yo creo que sí, ahí también hay una labor de pedagogía, de explicar que preguntas para mejorar. Y cuando la gente lo entiende y es público de las actividades y ve que esos cambios se realizan, es que hay mucha gente que luego se ofrece a hacerte comentarios y en esta dinámica que tenemos en el auditorio llaman directamente al personal de sala a decirle, pues, este concierto muy mal o este concierto mejor, tenéis que traer este tipo de orquestas. O se crea esa relación de confianza, claro, con las audiencias también más fieles. Cuando las haces en los equipamientos culturales habituales, cuando las haces en la calle sí que es más difícil. Yo añadiría, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sonia. Quizás añadiría que forma parte quizás un poco del viaje del usuario que hablábamos antes, ¿no? Que si estamos en una sociedad en la que abres el mail y te llegan 50 mails de cosas a las que te has suscrito y evidentemente es un bombardeo constante y no puedes abrirlo todo. Pero dependiendo del interés que tengas, nosotros nos hemos encontrado con que, como ha dicho Sonia, depende de la respuesta que hagas sobre esa encuesta. Si vas haciendo un engagement con la gente a través de incentivos y a través de que eso no se pare ahí, porque tú recibes una encuesta, la rellenas y ya nunca más vuelves a recibir nada, eso es un error para mi gusto. Deberías de seguir con esa relación con ese usuario, de forma que se sienta parte de lo que tú estás organizando y es como una retroalimentación constante, que es muy bonita, por otro lado. Bueno, pues estupendo. Yo creo que vamos a dejarlo aquí para no alargarnos más de la cuenta. Da pena porque es una conversación súper interesante y un diálogo muy bonito. Pero bueno, lo dejamos aquí para respetar un poco los tiempos. Ha sido una gozada teneros a las tres aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Amenazamos con que no será el último porque haremos, dentro del marco del proyecto ADESTE Plus, haremos algún webinar más adelante también para ir contando cómo va el proyecto. Os recuerdo lo que os he comentado antes sobre los materiales, vídeos y demás de la European Conference y la Summer School del proyecto, que estarán disponibles en los perfiles en las redes sociales, y también esa fecha límite para los posibles interesados en la tercera edición del experto en estrategia de públicos, que es el próximo 15 de diciembre, el final del periodo de preinscripción, es decir, la semana que viene mismo. Bueno, nos despedimos entonces.
pues muy satisfechos viendo crecer y convirtiéndose en algo vibrante y vivo esta comunidad de profesionales en torno a los públicos de la cultura, concernidos con ese ideal, ¿no? De poner a los públicos en el corazón mismo de eso que tanto nos importa a todos, que es la cultura. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas y hasta la próxima.